La Divina Comedia, El Purgatorio, por Dante Alighieri, hecho para una presentación en Tecmilenio. Iniciaremos en el Purgatorio. Dante, el protagonista, entrando por una caverna, justo en la salida del infierno, y escuchando el murmullo de un río. Después de un momento vimos un claro de luna. Mi corazón golpeteaba con violencia. Al final estábamos en la superficie. Admiré como si fuera la primera vez que viera la luz de las estrellas. Había una gran diferencia entre el infierno y el purgatorio. Esta diferencia se basaba en la esperanza. En el infierno, como lo anticipaba el cartel en la puerta, no existía. En cambio, el purgatorio era el principal alimento de las almas. Aquí los espíritus también sufrían, pero una especie de dolor dulce, porque sabían que cuando lo superaran, el paraíso los esperaría. Y la fe los inundaba. Cuando el día se hizo presente, el maestro y yo nos encontramos en un cielo sin nubes. Entonces vimos un espectáculo maravilloso. El sol en el horizonte despegándose del mar. El corazón se nos inundó de alegría. En un momento sentí una presencia cerca de mí. Ya no estábamos solos. Un anciano, mirando hacia el sol, al lado nuestro. Su presencia era de un hombre que merecía todo el respeto. Su nombre era Catón, el guardián del purgatorio, que nos preguntó qué hacíamos aquí. Y Virginio me pidió que me inclinara ante él y le explicó: venimos del infierno, me pidieron que le enseñara todo lo que hay en el más allá. Catón nos permitió la entrada, pero nos pidió que primero me limpiaran para quitarme las impurezas del infierno, las quemaduras y humo que se empañaron en mi cara, todas las marcas que me hacían impuro. Entonces, en un río cercano me bañaron mi maestro y Catón. Catón se despidió. Mientras bajábamos por la playa, Virginio agarró un junco y me lo amarró a la cintura. Más tarde comprendí que el junco era el emblema de la humildad, pero de repente un ángel llegó. El ángel tenía una vasija llena de agua con almas, cada una recitando los salmos. Y nos dijo el ángel: benditos sean, pasen y cuiden sus almas. Este es el lugar donde yace la esperanza. Amén. Virginio preguntó dónde estaba la entrada del purgatorio. El ángel nos señaló con la mano por dónde era, y allá fuimos después. Vimos cómo a la distancia almas cumplían con sus pecados, pero con alegría sufrían, pero sabían que cuando terminaran su condena podrían ir al lugar del descanso eterno. Escuché una campanada y pregunté a las almas qué era, y me respondieron con sonrisas. Cuando un alma logra ir al cielo suenan esas campanadas, y eso hacía que tuviera aún más esperanza. Continué hacia adelante mientras escuché los cantos y alabanzas que hacían las almas del purgatorio, que con alegría cumplían sus penas, y de repente vi un alma que se dirigía a mí y me abrazó con alegría, y al ver su rostro inmediatamente supe quién era: mi amigo Cásela, un músico que siempre le agregaba hermosas melodías a mis poemas, y le pedí que me cantara. Y sin duda lo hizo, y continuamos avanzando después de que terminó. Pero de repente escuchamos la voz de Catón, como un estrondoso rayo en el cielo, diciendo que no se distrajeran las almas que estuvieron ahí, que continuaran con su condena. Sin duda lo hizo, y continuamos avanzando hasta que llegamos al pie de la montaña, y solo podríamos acceder por un estrechísimo sendero. Era un camino muy difícil de seguir. Virginio me dio esperanzas. Yo, devastado, me dijo: no te preocupes, podremos lograrlo y avanzar. Solo el inicio será difícil, luego el sendero se abrirá y todo será más fácil. A medida que avanzábamos, el sendero se abría y, como dijo mi maestro, se hizo más fácil.
Multitud de espíritus se asombraban ante mi presencia. Me señalaban hablando entre ellos en voz baja. Esto me molestaba mucho. Pero Virginio me reprendió diciendo, no tienes por qué enojarte, no debería de importarte sus palabras. Y tenía razón. Luego 2 ángeles hermosos se acercaron hacia nosotros. Llevaban espadas de fuego y venían a protegernos de la serpiente tentadora. Fue entonces cuando vi a la serpiente muy cerca nuestro, pero los ángeles lograron espantarla. Finalmente, mi fatiga pudo más que yo y me dormí. Al despertar aparecí justamente a las puertas del purgatorio. No supe cómo llegamos ahí. En uno de los escalones estaba sentado un ángel y me arrodillé y él dijo, por piedad, y le dije, por piedad, déjenos pasar. Y nos dejó pasar después de marcar con su espada flamígera en mi frente 7 letras P que simbolizaban los 7 pecados capitales. Y después de eso, por fin entramos al primer círculo del purgatorio y en cada círculo vimos cada pecado y cómo eran reprendidos los que intentaban llegar al cielo. En el primer círculo vimos cómo los que se sentían muy orgullosos, los orgullosos, cargaban unas rocas que los hacían arrodillarse y agacharse y hacerse menos. Esto era para que pudieran reparar todo el orgullo que tuvieron en sus vidas. Luego vimos cómo los golosos aguantaban la tentación en un paisaje hermoso, con un riachuelo rodeando un árbol lleno de muchas frutas, unas que nunca habían visto antes. Le pregunté a un espíritu de ahí, ¿por qué no comes si tienes hambre? Es que es mi condena por haber sido goloso y comer todo lo que pude en la vida sin compartirle a los que en realidad lo necesitaban. Y a mis semejantes, tengo que soportar el no comer y el no beber agua para poder llegar al cielo. Después de un tiempo de caminatas y de ver cómo cada castigo era reprendido para purificar, a eso el nombre del purgatorio, llegamos al final, donde encontramos una muralla de fuego, una que parecía nunca tener fin. Y mi maestro me dijo, hasta aquí llego yo, Dante. Tú puedes seguir adelante, atraviesa esa muralla, no te pasará nada. Ese fuego no te quemará, solo purgará cada pecado que has cometido en tu vida, porque supe desde ese momento que yo también era un pecador y que merecía la tortura. Pero mi maestro y los ángeles me dieron una oportunidad de poder redimirme. Y pasé el fuego y por fin pude ver la entrada al hermoso paraíso. Algo imposible de describir. Era tan hermoso que las palabras no bastan. Y hasta aquí llegó la travesía de Dante a través del purgatorio. Continuaremos con el siguiente equipo que representará el cielo. Gracias por su atención. Fin. Cuiden sus almas del pecado.